Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno, les da la más cordial bienvenida en esta transmisión en vivo a la presentación del Journal of Public Governance and Policy, Latin American Review Number 9. Acto seguido, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Saludamos a la doctora Esther Nizan. Hola. Saludamos también al doctor Adrián de León. Buenos días. De la misma forma, quiero saludar al doctor Alejandro Flores, todos ellos autores del libro. Y como moderador nos acompaña el doctor Cristian Sánchez, editor del Journal of Public Governance and Policy, Latin American Review. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando se escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios, sesiones y programas llevados a cabo y próximos a emitirse. Y bien, para poder dar inicio, dejaré el uso de la voz al doctor Cristian Sánchez. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Nuevamente una bienvenida a los autores, pero también al público asistente. Les platico de manera muy rápida porque lo importante aquí son los autores. Es que en este número fue particular en el sentido de que en un inicio en esta revista, cuando estábamos trazándola, decidimos el grupo de investigadores encabezado por el doctor Aguilar en su momento, como director de la revista, que no fuera una revista que cada semestre tuviera una temática específica, porque eso iba a limitar la participación de autores, autores que principalmente está destinado a que escriban los latinoamericanos, y que puedan ser leídos en el idioma universal, en el inglés y particularmente por los angloamericanos. Y hemos abierto todos los números para que los autores o los latinoamericanos e investigadores puedan enviar artículos sobre temáticas particularmente en temas de gobierno, administración pública y gestión pública y gobernanza, es decir, de manera muy general, ¿no? Sin embargo, para este número especialmente, trabajamos sobre el tema de COVID, el impacto de COVID-19 en la administración pública o en general, porque era una situación muy sui generis. Entonces, teníamos pendiente de no poder tener artículos para poder publicar en este número por la situación que se vivía, y nuestra experiencia fue pues muy grata. Recibimos poco más de 20 artículos, se decidieron nada más publicar lo que fueron 5 ensayos y 3 estudios de caso, y para efectos de este webinar decidimos nada más con 3 y los leímos todos con detenimiento. Y creemos que los que más le podrían aportar a esta dinámica eran los 3 que vamos a presentar el día de hoy, por los que agradecemos su participación. Y bueno, de manera general, vamos a decirles, en un primer momento en este orden, la doctora Esther Nizan, ella es profesora de la Universidad Iberoamericana, así como del Instituto Nacional de Administración Pública en México, del INAH. Y ella, voy a decirlo en español, espero que la traducción no me salga mal. Ella va a presentar el título Mejorar la gestión pública a través de la gobernanza territorial, lecciones aprendidas de COVID-19. Es un estudio de caso que se llevó a cabo en varios estados de la República Mexicana y pues esperemos que nos platique de su experiencia y de algunos resultados. Posteriormente, el maestro Alejandro Flores Fuenzálida, él tiene estudios particularmente en relaciones internacionales, de pregrado y posgrado por la Universidad de Chile, y el tema, espero Alejandro no decirlo mal, es la diplomacia sanitaria de China en América Latina, una ruta de la seda, de la salud, el caso SARS-CoV-2. Y el doctor Adrián de León, él es investigador nacional desde el año 2000,
si mal no recuerdo, es investigador nacional en nivel 2. Espero no equivocarme, doctor Adrián, tiene una gran trayectoria, nacional e internacional, es economista de profesión y su título, espero no equivocarme, Adrián, es Recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, lecciones para las opciones de política de Estados Unidos y América Latina después de COVID-19, comparando desafíos, resultados y políticas. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente: tenemos entre 15 y máximo 18 minutos por cada autor, y el tiempo restante lo utilizaremos para preguntas o respuestas, o simplemente para que pueda concluir cada autor. Entonces, sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz a la doctora Esther Nissan. Adelante, Esther. Muchas gracias, Cristian, muy amables. Muchas gracias por la invitación y además muy contenta de que seleccionaron mi artículo para ser presentado. Con mucho gusto platicaré aquí de qué se trata este artículo y cuál es esta intervención, esta metodología que se llevó a cabo. Para lo cual voy a compartir mi pantalla para presentar unas láminas donde viene más ilustrativo y explicado el artículo. Perfecto. Entonces, tenemos que el título del artículo es Gobernanza territorial para mejorar la gestión pública durante la pandemia por COVID-19, lecciones aprendidas. Lo que voy a ver rápidamente en los 18 minutos que tengo para la presentación va a ser darles una introducción respecto a qué son las redes vecinales de apoyo solidario, ver cómo se relaciona esto con temas de la gobernanza territorial colaborativa. Voy a hablar sobre los estudios de caso que revisé en mi investigación y algunas conclusiones. Bueno, empezando por ¿qué es el proyecto de redes vecinales de apoyo solidario? Bueno, esta fue una estrategia, una metodología para mitigar los estragos económicos y sanitarios causados por la pandemia. La Secretaría de Gobernación presentó la propuesta a los municipios, llamándola redes vecinales de apoyo solidario, y esto lo que hace es promover una organización comunitaria para proporcionar apoyo y solidaridad entre los vecinos de las localidades. Y esta estrategia por sí misma se puede encuadrar en un sistema territorial colaborativo, de gobernanza territorial colaborativa. Muy bien, entonces, ¿en qué consisten las redes vecinales de apoyo solidario? Es una plataforma de coordinación de una interacción multiactor, donde se hace un sistema de organización territorial a través de comunicación por mensajería, donde los vecinos van a estar comunicados con la colonia, el sector y el municipio a través del WhatsApp, y lo que se hace es identificar las necesidades básicas, especialmente al principio de la pandemia fueron de alimentación, de salud, atención emocional de los habitantes de la localidad, y distribuir los recursos existentes en la localidad. Las redes contenían 3 niveles: el nivel de la calle, es decir, la cuadra, los vecinos, la unidad habitacional, después la colonia o sector, y luego ya lo que fue el municipio. Y todos estos enlaces, que se llamaron vecinal, sectorial y municipal, se comunicaban a través de tecnologías de la información. En abril del 2020, como parte de las acciones que hizo el Gobierno de México para mitigar la pandemia, presenta esta metodología a los municipios. En un principio se detectaron los municipios donde había una tasa de letalidad mayor y mayores contagios por COVID, y se seleccionaron 17 municipios. Después, en la segunda parte, se abrió a más municipios, teniendo 29 municipios. Ahora, esta metodología, como les digo, de por sí misma ya se puede encuadrar en un sistema de gobernanza territorial colaborativo. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, varios autores hablan sobre gobernanza, entre ellos el doctor Uvalle dice que la administración pública debe ser incluyente, involucrar a los ciudadanos a participar en forma activa en las políticas públicas de la comunidad. El doctor Aguilar también hace una referencia a que la gobernanza es un sistema de organización, cómo se divide el trabajo para cumplir los objetivos sociales deseados. Y
una definición propia fue que la gobernanza va a ser el trabajo conjunto y corresponsable del gobierno como líder facilitador de las redes e interdependencias con actores no gubernamentales de la comunidad, entre los sectores privados, social y académico, con el fin de resolver un problema común. Ahora bien, la gobernanza tiene múltiples interpretaciones. En los últimos 30, 40 años ha tenido múltiples interpretaciones, pero todas las definiciones encontramos elementos comunes, como por ejemplo, hacer una corresponsabilidad, trabajo conjunto, coordinación de actores, es una cooperación más horizontal, gestión de redes, hacer coaliciones estratégicas. El tema de la gobernanza tiene que ver con conjunción de diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales para promocionar o para solucionar algún problema común. En la gobernanza territorial tenemos que va a ser el sistema conformado por el gobierno local y los actores de la comunidad local presentes en el territorio. Y es importante la gobernanza territorial porque esta nos va a ayudar a coordinar estas interacciones de actores del territorio con fórmulas innovadoras de cooperación que nos va a ayudar a propiciar esta activación de capital social y a fortalecer la cohesión social de la comunidad. Para poder hacer una gobernanza, tenemos que hacer un análisis de actores en la comunidad. Entonces, tenemos que pensar y ver los actores del sector público que pudieran participar, en este caso el municipio, la administración pública municipal, con las empresas presentes en la localidad. También es bien importante esta parte del sector social. Se ha visto que mientras más organizaciones de la sociedad civil participan, mayores probabilidades de éxito van a tener los programas, mayor probabilidad de tener este éxito en nuestros proyectos. Y también el sector académico será importante. Entonces, la conjunción del gobierno mismo como sector público con otros sectores para procurar resolver un problema común, que en este caso pues, fue el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria, nos va a hacer un sistema de gobernanza. Un artículo muy interesante de Souto en Brasil, que se relacionaba con el programa de salud familiar, habla sobre que es importante que el sistema de sector público, la administración pública, debe de realizar espacios de participación que garanticen a los actores sociales participar en este tema. Y esto fue lo que estaba sucediendo. La capacidad de organización también de la sociedad civil es muy importante. Perdón. Entonces tenemos estas redes de la sociedad civil que pueden participar en el sistema de gobernanza. Ahora, al decir gobernanza colaborativa, va a ser simplemente utilizar las tecnologías de la información que nos van a ayudar a conectar a los ciudadanos. Justamente, las tecnologías de la información son las encargadas que nos van a ayudar a promover este intercambio de información, de conocimientos. En este caso, van a ser las encargadas de la coordinación. El tema de la mensajería fue el tema de coordinación entre los diferentes actores. Y aquí es bien importante todas estas redes de compromiso cívico, como las fundaciones, asociaciones vecinales, todo esto participando, conectados a través de las tecnologías de la información. Ahora bien, ¿por qué digo que las redes vecinales de apoyo solidario son un sistema de gobernanza? Pues bueno, porque participan el sector público con el municipio como coordinador, el que hace la convocatoria, la Secretaría de Gobernación como la encabezadora justamente de hacer la propuesta, de dar la propuesta, y los ciudadanos van a hacer sus diferentes comités y van a participar con comités de salud, de alimentación, de seguridad, diferentes tipos de comités. Entonces tenemos un sistema de red organizando este tipo de gobernanza. Ahora bien, ¿cuál fue la investigación que yo hice? Se estudiaron 7 casos, 7 municipios que ya estaban implementando las redes vecinales y, bueno, los municipios se encontraban en diferentes fases, ¿no? Habían unos que estaban iniciando, que fue la fase de planeación, otros que ya estaban en la implementación, un poquito más avanzados, y habían unos muy interesantes que ya tenían una estructura de redes y entonces estaban ya en una fase de seguimiento. Voy a hablar ahorita un poco sobre algunas de las acciones que se hicieron en los municipios para instalar o implementar esta red. Entonces tenemos que en la primera parte, en los que estaban en inicio, en planeación,
Pues fue esto, sectorizar el municipio, dividirlo por sectores, hacer las redes, empezar a estructurar los espacios, ¿no? El espacio que había en el territorio. Empezaron a ver, por ejemplo, mesas de solidaridad dedicadas a la recolección de víveres. Empezaron a conectarse los vecinos entre sí y hacer esta etapa inicial. Los municipios que ya se encontraban en la fase de implementación, ya teníamos acciones un poquito más estructuradas, como por ejemplo, se elaboraron páginas web, se hicieron varios programas, se tuvieron ya redes vecinales, redes, enlaces. Por ejemplo, en el municipio general de Escobedo se tenían 227 grupos de WhatsApp. En Acapulco se tenían más de 10,000 enlaces, 275 redes vecinales. O sea, ya fue una parte donde ya estaba estructurado y se pudo hacer más acciones como estas páginas web que les digo y otro tipo de acciones. Y ya los municipios que estaban en seguimiento eran 2 municipios en particular que tenían ya esta estructura de redes antes de la pandemia. Pues para ellos fue mucho más fácil implementar y adaptar las redes vecinales para apoyo solidario. Entonces, ellos ya lo tenían con base a algo de seguridad ciudadana. Y, por ejemplo, en Tijuana, que fue muy ilustrativo porque ya se hicieron comités estructurados legalmente incluso, se contaban con 215 comités, se tenían ya 1,500 líderes comunitarios aceptados, reconocidos por el municipio. Entonces ya eran acciones mucho más puntuales. Ahora bien, voy a hablar un poquito de los hallazgos más relevantes generales de los casos estudiados. Cada una de las experiencias REVES fue única, porque cada quien estaba enfocada en sus propias necesidades y recursos. Lo primero, la atención a necesidades. Al comienzo de la pandemia, la totalidad de las necesidades estaban enfocadas en resolver los problemas de alimentación, de seguridad alimentaria. Después fue el tema de emocional y psicológico, porque hubo muchos problemas de ansiedad y estrés. Y en tercer lugar, la parte de economía familiar. La función de las redes, como ya digo, en primer lugar, fue monitorear la salud de las personas más vulnerables de la población y canalizar los apoyos. En cuanto a la estructura y la organización de las redes, tenemos que, como ya les mencionaba, los municipios que tenían ya alguna estructura de redes presente en su territorio, fue mucho más fácil adaptar estas redes vecinales y tuvieron muchos mejor resultados. En todos los casos, las redes permitió un aumento en la confianza vecinal, confianza entre vecinos, y también hubo una participación más activa de la sociedad. Todas las experiencias de redes crearon comités o consejos ciudadanos. Como les digo, en base a las necesidades de cada municipio, se crearon comités ciudadanos de salud, de alimentación, de apoyo emocional, de apoyo económico, y se hicieron estos comités en algunos municipios, incluso fue gestionado a través del mismo, la administración pública municipal. Todos los municipios utilizaron herramientas digitales. Como les digo, primero fue el WhatsApp, sistema de mensajería, que todos los enlaces se basaron en comunicación por mensajería. En segundo lugar, se hicieron páginas web que apoyaban estrategias como trueque, apoyo de economía solidaria. Y en tercer lugar, también se usaban videoconferencias. Los temas de interés eran variados, dependiendo de las necesidades de cada una de las municipalidades, pero en primer lugar ya vimos temas de alimentación, de seguridad también en la localidad, de temas de estrés o de ansiedad, temas en general de las necesidades. En cuanto a la gestión pública, es muy importante mencionar que ninguno de los municipios contó con un sistema como muy estructurado en cuanto a las redes, sino se fue haciendo conforme el camino y no se cuenta con un sistema documentado, ¿no?, de la experiencia. De hecho, ahorita vamos a trabajar en la segunda parte del artículo donde vamos a sistematizar alguna de la información y qué sucedió con estos municipios que utilizaron la propuesta un año después. La evolución del proyecto de la metodología fue diferente. Los primeros 6 meses se enfocó a resolver necesidades básicas y en los segundos 6 meses se ha enfocado en temas como reconstrucción del tejido social e incremento de la parte económica. Ahora bien, ya para concluir mi participación, tenemos aquí, es bien importante,
destacar el nivel municipal como un actor fundamental. Se convierte en un orden estratégico para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, porque posee características que lo hacen más adecuado para generar estas iniciativas de gobernanza local y participación ciudadana. El municipio es el orden más cercano a los ciudadanos, conoce la problemática vivida en la localidad. La organización municipal debe estar diseñada para la atención del colectivo, puede ser flexible, también puede crear condiciones favorables para la inclusión justamente de grupos o colectivos, puede ser el que convoca y tiene la capacidad también de promover estos sentimientos de identidad comunitaria. Entonces, se hace un exhorto a que el concepto de gobernanza territorial colaborativa supone que los gobiernos locales sean facilitadores o gestores de esta conformación de redes, incluso de capacitación para los distintos actores participantes y para los enlaces. Los ayuntamientos requieren y deben de desarrollar sistemas de gobernanza territorial colaborativos como buenas prácticas de organización comunitaria y para liderar y combatir este nuevo reto que ahora la pandemia nos ha dejado, ¿no? Esta crisis tanto económica, sanitaria, social. Como áreas de oportunidad para futuro tenemos que pensar que estos sistemas de gobernanza territorial colaborativa son buenas prácticas en muchos de los municipios. Ahora funcionan para reconstrucción del tejido social en la comunidad, aumento de capital y cohesión social, también manejo de recursos y detección de necesidades en casos de emergencia, otros beneficios. Como mi tema en particular está relacionado con salud, también me gustaría justamente pensar en que el tema de promocionar la salud y prevenir las enfermedades se puede hacer a través de este tipo de redes vecinales, donde también justamente a través de los promotores de la salud podemos hacer cuidar la salud de las personas. Aquí hay una gráfica que habla de la Organización Mundial de la Salud de hacer sistemas de gobernanza inteligentes en las municipalidades, en los territorios, para poder tener mejores resultados y mejores buenas prácticas. Aquí está la bibliografía utilizada en el artículo y en la presentación. Y pues eso sería todo, toda la presentación de mi artículo. Con mucho gusto podremos resolver las preguntas que ustedes gusten. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado explicado bien y entendible. Gracias. Sí, padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias por su participación. Muy padre. Académicamente pues muy fuerte, muy robusta su investigación. Y bueno, y sobre todo agradecemos que se hayan respetado los tiempos establecidos en este programa. Bueno, sin más preámbulo, por 15 minutos, hasta por 15 minutos, Alejandro, te agradecemos si nos puedes llevar a cabo tu presentación. Adelante. Perfecto. Un segundito para compartir la presentación. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas en México, ya buenas tardes acá en Chile. Primero le quería agradecer al Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara por invitarme a presentar nuestro artículo hecho con un gran amigo y colega, Alexis. Para nosotros es un honor ser uno de los 3 artículos seleccionados para este webinar y poder compartir también los hallazgos sobre la situación sanitaria en América Latina y la diplomacia que ejerce China en la región. Sin más preámbulo, nuestro artículo se denomina La diplomacia sanitaria china en América Latina, una ruta de la seda de la salud, con respecto al caso del SARS-CoV-2, que es el coronavirus como se conoce popularmente, donde mostraré los principales rasgos y hallazgos de la diplomacia de la salud en América Latina. En primer lugar, no quería dejar pasar la compleja situación mundial, donde al 25 de abril hay más de 146 millones de contagios, de los cuales un poco más de 3 millones han fallecido lamentablemente. Nuestra región se ve fuertemente afectada, donde 1/5 de estos contagios mundiales se han producido en América Latina y el Caribe, donde además un poco menos de la 1/4 parte de estos contagios han fallecido en nuestra región. Bueno, en primer lugar tenemos que visualizar la diplomacia de la salud de China como una incorporación en la estrategia pragmática de su política exterior.
En este sentido, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los determinantes de la política exterior de la República Popular? Y más en específico, ¿qué tipo de poder tiene en la agenda mundial de salud? Para ello, es necesario ahondar brevemente en la historia de la diplomacia de la salud de China, ya que esta diplomacia ha estado presente desde la fundación de la República Popular en 1949. Sin embargo, ya han existido cambios estratégicos donde se pueden distinguir principalmente 5 periodos. El primer periodo se denomina, traducido al español, inclinándose hacia un lado, que es un periodo caracterizado en la cooperación de China con la Unión Soviética. El segundo periodo ya corresponde al denominado la década de la lucha entre la hegemonía de las dos superpotencias, principalmente también caracterizado por el envío de equipos médicos a África. El tercer periodo ya corresponde a uno denominado como de diplomacia sanitaria multilateral, de la década de los 60-70. Cuarto periodo, un periodo más pragmatista de la diplomacia sanitaria integral de China, que también es fundamental para el tiempo actual. Y un quinto periodo se ha dado gran importancia a la salud desde el gigante asiático como un problema internacional actual y como un problema que todos los países tienen que combatir en su conjunto. Bueno, este pragmatismo chino en materia de política exterior se va a ver también plasmado en la doctrina elaborada por el secretario general del Partido Comunista Jiang Zemin en 2002, donde se va a observar una política de buena vecindad, además de una política de cooperación, amistad y desarrollo con los demás países. En este sentido, desde este momento, y más que en periodos anteriores, la República Popular va a querer demostrar su credibilidad internacional en cuestiones de salud, cooperando en diferentes foros internacionales como se pueden ver ahí. Este quinto periodo se va a enmarcar en 2 conceptos muy conocidos también en materia internacional, que son el de sociedad armoniosa, donde se busca principalmente lograr la estabilidad política y social, también con un desarrollo sustentable y dirigido a conseguir el bienestar del pueblo. Además se suma otro concepto importante, que es el sueño chino, el cual consistirá en la búsqueda de prosperidad en un esfuerzo colectivo. Ambos conceptos se van a expandir a un concepto denominado el mundo armonioso, el cual está presente en la actualidad y es parte del quinto periodo, donde es lograr un desarrollo mucho más amplio con una diplomacia sanitaria integral, donde se van a utilizar diferentes herramientas diplomáticas para resolver los problemas sanitarios que aquejan al mundo globalizado. Sin embargo, la política exterior de China tiene algunos objetivos, y estos objetivos son resolver 3 problemas y obstáculos internos muy importantes que tiene China para su desarrollo. En primer lugar, China tiene una creciente escasez de recursos naturales necesarios para su desarrollo integral e industrial, que además necesitan para producir equipo médico, por ejemplo, mascarillas, tanques de oxígeno, entre otros. En segundo lugar, también existe un desajuste de desarrollo económico-social, donde hay una creciente aspiración de la clase media para acceder a servicios públicos de mayor calidad, como por ejemplo hospitales, residencias de ancianos, entre otros. Y en tercer lugar, también existe un desafío ambiental, que todos ya sabemos que China es uno de los países que más contamina. Por lo tanto, existe un alto contenido de carbono en la salud pública china, que ha acelerado la transición hacia energías más limpias, ya que esta contaminación provoca mayores costos médicos vinculados a la contaminación del aire, principalmente. Dicho lo anterior, ¿cuál va a ser la importancia de la diplomacia de la salud de China? Va a ser importante ya que hay una creciente curva de problemas sanitarios que van a trascender las fronteras de los países. De hecho, desde el inicio del siglo XXI se pueden visualizar al menos 6 problemas de salud globales que van a requerir una respuesta conjunta. El SARS de 2002, la resistencia a los antimicrobianos, Zika, ébola, VIH y la actual pandemia del coronavirus. Por lo tanto, ¿cuál es el núcleo de la estrategia de salud de la República Popular? La política exterior de China en esta materia va a estar en base, como dije anteriormente, a satisfacer los intereses nacionales y puede ser analizada en 3 dimensiones. Una perspectiva racionalista, institucionalista y una dimensión discursiva constructivista. Con respecto a la primera perspectiva, la racionalista de la estrategia de la salud china posee 2 dimensiones, una dimensión nacional y una dimensión internacional. Con respecto a la dimensión nacional,
China tiene un interés por mantener una diplomacia de salud activa con sus vecinos, ¿ya? Especialmente porque es el segundo mercado de la salud más grande del mundo. Con el plan Healthy China, tiene por objeto la reforma del sistema de salud para que pueda modernizarse en cuanto a las situaciones anteriores, como por ejemplo la contaminación, el envejecimiento de la población también. Y también integra una dimensión internacional que tiene que ver con la intención de China en convertirse en un país líder en lo que respecta a la producción de equipos médicos. Con respecto a la perspectiva o al ángulo institucionalista, China se aspira a ser también clave y liderar en materia de salud, creando o participando en foros para el diálogo internacional. Algunos de estos ejemplos, el Foro de la Franja de la Ruta, de cooperación sanitaria, memorandos de entendimiento con la OMS, acuerdos bilaterales con socios de China para integrar los problemas de salud, pero siempre han sido vistos en marco también de la nueva iniciativa china de la Franja de la Ruta. Algo que también que es muy importante ver es la retórica de los dirigentes chinos, ¿ya? En este sentido, aunque Xi Jinping, el actual presidente, trata de convencer al mundo de que su país es campeón en varias áreas, principalmente en temas económicos, en realidad carece de credibilidad en temas frente a la salud, principalmente por falta a transparencia y la deficiente gestión que tuvieron en cuestiones sanitarias anteriormente. Un ejemplo es cuando se enfrentaron principalmente al síndrome respiratorio agudo severo, que fue el SARS en 2002, donde China rechazó la asistencia de los expertos internacionales en materia de salud y recurrió al obstruccionismo, al secreto, al aislacionismo, entre otras. Producto de estas mismas críticas de la opinión pública china y el costo económico que la epidemia también generó, se generó también un nuevo discurso sobre las vulneraciones a la seguridad nacional china y con ello intensificó la cooperación con instituciones internacionales. El SARS en 2002 y los brotes de gripe aviar de la H1N1 aceleraron estos procesos de reforma interna en materia de salud. Todo lo dicho anteriormente, al hablar de la diplomacia de la salud de China, se debe establecer que también este es un mecanismo de poder blando o de soft power, ya que China se propuso a sí mismo recuperar la confianza internacional que había perdido a través de la cooperación en materia sanitaria. A continuación se visualizan algunos rasgos de la diplomacia sanitaria china, pero en específico en América Latina. En primer lugar, el aumento de la colaboración entre China y América Latina indirectamente provocó que estos países reafirmaran la influencia china. En segundo lugar, este aumento de la influencia china vino acompañado y reforzado por una relativa retirada de Estados Unidos de los asuntos mundiales, y el comportamiento sanitario escéptico que nosotros ya observamos de la administración de Donald Trump. En tercer lugar, esta relativa retirada de Estados Unidos de los asuntos mundiales se suma a una congelación de la participación de Estados Unidos en actividades de la OMS, posterior salida definitiva con Trump, y luego una incorporación bajo el mandato de Biden. China y América Latina, en cuarto lugar, ya no solamente colaboran en temas económicos comerciales, como se decía anteriormente. Por ejemplo, el Foro de Comunidad de Estados Americanos, de la CELAC, junto con China, profundizó este pragmatismo chino, pero además profundizaron en la afirmación de una estrategia de desarrollo chino integrando a los países de América Latina. Y por último, otro rasgo que define es la crisis del SARS 2002, que, como dije anteriormente, produjo un cambio en el ámbito de la salud y aumentó los instrumentos de cooperación de China. Bueno, si situamos esta misma estrategia en el sector de la salud en relación al continente americano, latinoamericano específicamente, se puede observar de nuevo un tríptico de intereses, instituciones e ideas. Si observamos con respecto a los intereses en América Latina, se puede ver desde una perspectiva más racionalista. China desea limpiar su imagen internacional desde las críticas que ha venido recibiendo por la mala gestión desde 2002 y la gripe aviar. Quiere demostrar ahora que es capaz también de gestionar crisis sanitarias. En este sentido, China quiere asegurar sus mercados en América Latina. En particular, China va a querer crear vínculos de dependencia, ya que se encuentra en un proceso de desarrollo industrial, como decíamos anteriormente, y busca conquistar nuevos mercados sobre sus productos de alto valor agregado y alta tecnología, manteniendo las relaciones con países que exportan productos del sector primario, agricultura, minería, entre otros, que son los países de América Latina. Esta relación también va en el ámbito de la salud.
hay una falta de inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe en el ámbito de la salud que da una serie de externalidades negativas, como la disminución de la productividad. Y en este sentido, China moviliza actores públicos y privados en el área de salud para apoyar los intereses de mediano y largo plazo de China. En segundo lugar, podemos observar el tríptico de instituciones, y la cooperación entre China y América Latina ha provocado una estrecha colaboración en el ámbito de instituciones médicas, sanitarias gubernamentales, regionales y locales, en el marco de una acción en conjunto que tiene que ver con lo establecido por la República Popular y la CELAC. En total, China ha entregado más de 125 mil millones de dólares desde el 2005, efectuándose como políticas de ayuda al desarrollo o como préstamos, ¿ya? Y no hay que perder de vista que esta cooperación en materia sanitaria también forma parte de la lógica de la Ruta de la Seda. En este sentido, China se ha dado cuenta que ayudar a los países latinoamericanos a preparar sus sistemas de salud no solamente tiene importancia práctica para los países de América Latina, dado la vulnerabilidad que poseen, sino que también es una condición necesaria para afianzar su iniciativa de la franja y la ruta. Por último, y en tercer lugar, el soft power utilizado por China en su diplomacia sanitaria se produce también en paralelo con un auge de la medicina tradicional china, la cual también se basa en técnicas menos invasivas y agresivas que la medicina occidental, y muchas personas en América Latina la ven como una alternativa. Si nos enfocamos, si observamos la diplomacia de la salud china en América Latina, se puede observar que el primer caso de COVID-19 se registra el 26 de febrero del 2020 en Brasil, y mientras los gobiernos combaten una de las peores pandemias, China ha expandido su diplomacia de la mascarilla en la región. Si podemos observar, hay 5 observaciones sobre la naturaleza y alcance de estos envíos médicos a la región. En primer lugar, se contabilizan más de 200 transacciones en total de China en América Latina en el ámbito de la donación sanitaria. Sin embargo, no corresponde solamente a donaciones, sino también implica venta de equipos hacia países de Latinoamérica que han comprado. En segundo lugar, independientemente de la deuda que existe muy alta de algunos países de América Latina, la reestructuración de esta deuda y el envío de equipos médicos no es tema por el momento. En tercer lugar, otro rasgo hace referencia que China no actúa como solamente el Estado, sino es una diplomacia multinivel donde va a incorporar relaciones que sea con gobiernos subnacionales, como municipalidades, regiones, federaciones, entre otros. Cuarto lugar, algo interesante también que se puede identificar en esta diplomacia es que las embajadas chinas han sido clave en dar respuesta a las críticas sobre el origen del virus. Y por último, en quinto lugar, hace referencia a los agradecimientos y suspicacias, donde me va a quedar un segundito, sobre las donaciones. Por una parte, muchos estados latinoamericanos han agradecido esta colaboración. Hay muchas suspicacias sobre esta supuesta ayuda y altruismo chino, porque los países latinoamericanos también han comprado insumos a un precio mucho más elevado. Con respecto a las suspicacias, podemos distinguir las siguientes. Como es de conocimiento, China, y lo dije anteriormente, China posee una sobrecarga industrial. Los países de Latinoamérica tienen minerales estratégicos, alimentos que ellos necesitan, entonces se genera cierta suspicacia, este supuesto altruismo chino en materia de donación hacia el coronavirus. También existe un supuesto lavado de imagen de China. Muchos de los países de Latinoamérica tienen buena percepción sobre China, pero mucho menor a la percepción que tienen sobre los Estados Unidos. Considerando que también se ve un alejamiento de los Estados Unidos de la región, se visualiza también un acercamiento de China a través de asociaciones estratégicas, desarrollo de inversiones, construcción de infraestructura, préstamo, entre otros, ya que los préstamos también en la materia sanitaria son más de 1.000 millones a los países de América Latina, independientes de la creciente deuda que existe entre ellos. Y por último, la última suspicacia tiene que ver con la venta de insumos. Se han entregado donaciones a los países de América Latina, pero los países de América Latina también han comprado productos al gigante asiático a precios muchísimo más altos, haciendo énfasis también a esta analogía de la estructura económica dependiente y subordinada también hacia China. Como conclusiones, podemos decir que en definitiva la estrategia china en materia de salud es ante todo pragmática, ¿ya? Con la retirada gradual de los Estados Unidos también, China se incorporó a los principales foros de cooperación internacional, y las epidemias del SARS y el H1N1 fueron también factor desencadenante para cambiar esta estrategia. China utiliza una diplomacia multinivel
ya no solo participa el Estado como central, sino también provincias, municipios que también incorporan cooperación. Existe un nuevo paradigma estratégico de China, luego de la llegada del primer caso a América Latina, y que expande su espíritu de la diplomacia de la mascarilla. Y en este sentido, también cabe resaltar la naturaleza y alcance que ha tenido la mayor parte de los envíos, que son donaciones, compra de insumos, y por otro lado se ha ignorado la gran deuda de los países de América Latina, utilizando la retórica que tiene China de socios estratégicos integrales. Y por último, las suspicacias que le mencioné anteriormente, por la compra principal a productos muchísimo más caros que también potencian de esta forma el subdesarrollo estructural que poseen los países por este lado del mundo. Bueno, les quería agradecer nuevamente la invitación y estoy disponible consultas para después o también por mi correo electrónico que está ahí en la lámina. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro. Digo, la verdad es que interesante el enfoque desde cuál manejas, ¿no?, tu investigación. Y bueno, no sé si tenga que ver con eso, pero sabemos que, por ejemplo, uno de los éxitos de la vacunación o de la pronta vacunación en Chile y en Brasil tiene que ver precisamente porque los países sudamericanos apostaron por vacunas chinas, ¿no? Mientras en otros países como México apostaron por vacunas como Pfizer, que se encontró una situación que todos sabemos de que se paró la producción y que, bueno, va avanzando, pero que precisamente un mes después empezó a llegar la vacuna y ha estado llegando la vacuna china a través de CanSino, Sinovac. De hecho, un servidor terminando este webinar sale corriendo para la vacunación, ¿no?, de CanSino. Claro. Entonces, y un datito muy pequeño, de los 18 millones en Chile, el 80, se han vacunado 8 millones, un poco más de 8 millones, y el 90% se han vacunado por vacunas chinas. Así que también tiene que ver con esta relación en profundidad que tiene también Chile con Chile. Perfecto. Pues sin más preámbulo, cerramos con broche de oro, como se dice coloquialmente, con la propuesta, la participación del doctor Adrián de León. Adelante, doctor Adrián. Entiendo que ya está en la pantalla, ¿no? Viéndose. Bien, bueno, mi trabajo de alguna manera comparte algunas perspectivas de lo que se ha mencionado anteriormente, y sobre todo me trajo ahí algunas memorias de cuando quizás ustedes todavía no habían nacido, por allá en los años 1982 y 84, que estudié una maestría en Economía y Política Internacional. Entonces el tema de Alejandro me recordó mis épocas de internacionalista, y la presentación de la doctora Esther, bueno, más bien la adscripción institucional del INAP también me recordó esa época, porque yo estaba en el CIDE. Entonces cuando pasábamos al CIDE estaba el INAP. Bien, lo que yo les voy a presentar es el caso de... Este es un estudio de historia económica. Es algunas lecciones que pueden ser aprendidas de la estrategia de recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y que puede ser de interés para los propios americanos y para los latinoamericanos. Esto es algo que pasó entre 1945 y 47. El trabajo estaba pensado inicialmente para los americanos, por eso el documento tiene una forma de ensayo, porque yo quería comunicar a los americanos las lecciones, lo que pasó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad no sé por qué se preocupan tanto del COVID cuando ellos resolvieron exitosamente la recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un trabajo podríamos ubicarlo, de historia comparativa, que desde luego pues tiene similitudes y tiene diferencias,
pero que en general, bueno, ya ustedes me dirán si estoy comunicando algo relevante, porque a mí me parece que es un periodo clave del cual podemos aprender mucho, ¿no? Mi trabajo se ubica, como decía, historia económica americana, latinoamericana, con políticas económicas alternativas después del COVID, planeación económica, lo cual tiene algo que ver con China, porque es la base de su estrategia, acción colectiva y políticas públicas. Acción colectiva a nivel macroeconómico, ¿no? Presentaré las similitudes y diferencias y qué hizo Estados Unidos. Seguramente ustedes han revisado, han escuchado alguna literatura de qué podríamos, de dónde podríamos aprender, dónde podrían aprender los hacedores de política económica, estrategias para salir o para acelerar la recuperación económica después del COVID. La referencia más popular es la Gran Depresión. Todo el mundo habla de que ya en la Gran Depresión se hizo esto, la política fiscal, hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar. Es lo que dice, lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo dice qué haría Roosevelt ahora. Roosevelt fue el presidente en 1929 y tratan de replicar, de repensar la estrategia de política económica en base a lo que hizo Estados Unidos después de la crisis del 29. Un par de autores, James Galbraith y otros autores, Snyder y Shinhai, hablan de que se podría aprender de la estrategia posterior o de la estrategia que siguió Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mi posición es de que no de la Segunda Guerra, sino inmediatamente después del fin de la guerra, es lo que podría tener más implicaciones en términos de aprendizaje. Es decir, yo pasaría de preguntarme what would Roosevelt do a what would Truman do. ¿No? Truman fue el presidente de Estados Unidos en 1945, sí, como ustedes saben, Roosevelt fue reelecto para ese periodo y después en 1944 muere. Truman era el vicepresidente, asume el poder y pues prácticamente le toca cerrar la guerra concluye en agosto del 45, ¿no? Similitudes rápidamente hay del periodo del 44 al periodo de 2000 al 2020, en términos del PIB, ¿sí? En términos del PIB en Estados Unidos, en este periodo vemos la depresión del 29, viene un periodo de depresión. En 1934 parece que se recupera la economía, en el 38 cae, viene la Segunda Guerra Mundial y entra a Estados Unidos en un periodo de expansión hasta 1944. En 1945, que es el año en que concluye la guerra, ya observan una caída en el producto y sobre todo en el 46. Es este paso del 46 al 48 que yo quiero analizar. En términos de 2020, pues sabemos que de junio del 2009 al primer trimestre del 2020 hubo 114 trimestres consecutivos de crecimiento en Estados Unidos. Entonces sería algo similar así. No tengo la gráfica, pero también Estados Unidos viene del 2009, 2008, 2009, viene un periodo de expansión, y pum, de repente cae, ¿no? Una caída de 1.2 comparado al trimestre anterior, y de 4.9 en una tasa analizada, y en el segundo trimestre del 2020 cae. Estados Unidos tiene una forma particular de medir las caídas del PIB, pero equivale a una caída del 8% del PIB. Entonces, en el 44 fue la caída de un 11%, y ahora fue una caída del 8%. El desempleo en el 20 subió del 3.5 al 8%, y durante la guerra
prácticamente hubo pleno empleo y se anticipaba para el 44 un gran desempleo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los soldados que estaban en el teatro, como dicen, en el teatro europeo y en el teatro asiático, tenían que volver. Entonces, había mucha preocupación de que el desempleo se iba a incrementar después de la guerra por estos soldados que estarían regresando, ¿no? Lo que después fueron distinguidos economistas, Paul Samuelson, Gunnar Myrdal, predecían una catástrofe económica. También, por ejemplo, la inversión bruta en 1945 creció en un 5%, comparado al 14% en el 46, en el 47 y de 17.9 en el 48. ¿Sí? También otra similitud es la necesidad de una reconversión industrial, ya que hay una obsolescencia acelerada y forzada en algunas actividades, ¿no? Pues ahorita todas las actividades que implican costos, actividades presenciales, pues está en crisis, turismo, restaurantes y en general servicios, ventas al menudeo presenciales. Y en Estados Unidos, imagínense el esfuerzo que significaba la reconversión después de ser una economía de guerra a una economía civil. Es decir, ¿qué iban a hacer con las fábricas que estaban produciendo jeeps, que estaban produciendo cañones, que estaban produciendo tanques, que estaban produciendo municiones, que la agricultura estaba orientada a alimentar a los soldados en Europa y en Asia, en fin? ¿Sí? Y entonces de repente ese mercado, si lo vemos así, iba a desaparecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué iban a hacer? Por un lado iban a tener un gran desempleo porque los soldados iban a regresar y por otro lado no tenían una estructura económica para responder a esas necesidades. La situación, esto puede ilustrar, este es el PIB privado, en aquel tiempo había un cálculo del PIB privado y del PIB en general. Vean cómo el PIB privado durante la guerra pues cayó, ¿sí? Y empieza a recuperarse después del 44. ¿Qué pasó en el 48? Es decir, esto es lo que se anticipaba, gran desempleo, caída de la economía, estancamiento. ¿Qué pasó? Después de un periodo con una tasa de crecimiento del 15%, el producto cae, es 10.9 en 1946, 1.1 en 1947, y el crecimiento se empieza a recuperar en el 48 y sobre todo ya hacia el 50 fue del 8.7 y entra la economía de Estados Unidos en un periodo de expansión. ¿Sí? El consumo para 1947 había crecido en un 22%, la inversión bruta creció 223% en términos reales y los ahorros, que era otro de los temores en Estados Unidos, durante la guerra la gente ahorraba, compraba bonos de guerra, no había en qué gastar y ahorraba mucho. Entonces el ahorro significaba que no había consumo y entonces había un problema de cómo reactivar el consumo, pero pues no hubo tal problema porque el ahorro, la gente empezó a gastar sus bonos de guerra, convertirlos en dólares y los gastó. El desempleo, que era el gran temor, al fin de 1947, menos que un año y medio después del VJ, o sea, la derrota de Japón en agosto del 45, que da fin a la guerra, más de 10 millones de veteranos se habían desmovilizado y otros trabajadores que trabajaban para las industrias de la guerra bélicas encontraron empleo, ¿sí? En el gigantesco cambio y más rápido que alguna nación ha visto al pasar de la guerra a la paz. Dice Hinks, un analista de este tema, dice, no fue un milagro pastorear 12 millones a las Fuerzas Armadas y atraer millones de hombres y mujeres a trabajar en las plantas bélicas durante la guerra. El verdadero milagro fue relocalizar un tercio de la fuerza de trabajo para servir
a los consumidores privados y a los inversores. Aquí vemos las tasas de desempleo. 1940 era 14, fíjense cómo viene de la guerra, de la depresión, llega a subir hasta 24%, 25, 20, el 35 empieza una recuperación, empieza a disminuir el desempleo, 37, 38 se atora otra vez el crecimiento, el 38 el PIB cae otra vez al 3%, pero viene la guerra, ¿sí? Y viene el crecimiento hasta el 44. Después en 45, 46, perdón, hay una caída del crecimiento, se recupera en el 48 y se acelera a partir de los 50, ¿no? Y vean cómo la caída aquí en la guerra está, lo que decíamos, pleno empleo, ¿sí? La tasa de desempleo es del 1.9, 1.2, etcétera. Y en el 46, si bien hubo un alza, fue al 3.9, hasta el 4 en el 48, 49 otra vez 6.6, y ya regresó Estados Unidos a tasas de desempleo del 3-4%. ¿Qué hizo posible esta transformación o esta estrategia de la economía de Estados Unidos para evitar una recesión, un estancamiento mayor después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Bueno, eso, las políticas públicas que identifico en el artículo son 4, en particular una mayor dinámica de planeación, o atención a los procesos de desmovilización, anticiparse a un shock de oferta agregada y reactivar la demanda agregada, ¿no? Respecto a la planeación, como dice un diputado en 1943, es sorprendente cómo esta idea de la planeación ha llegado a la conciencia de todos y en todos lugares, ¿no? Todo se hacía con base en la planeación. Hay una sopa de letras o agencias que funcionaban o que se habían creado para atender esta reconversión. Por ejemplo, durante la guerra se creó la Oficina para Planeación de los Recursos Nacionales, y ya en 1944 se encargó a Baruch y Hancock un reporte de cómo se podría atender esta reconversión. Ese reporte dio lugar a la Oficina para la Reconversión y Movilización de la Guerra, que reemplazó la Oficina de Movilización para la Guerra. Fíjense, en el 44 no hablaban de reconversión, pero en octubre del 44, pero en diciembre ya hablaban de reconversión. Desde el 44, es decir, todavía no terminaba la guerra, pero ya veían que casi la ganaban, ¿no? Todo esto facilitó el proceso de desmovilización. Hay una documentación en este trabajo de todo el esfuerzo que se hizo para desmovilizar. La desmovilización se pensaba más planeada, pero se tuvo que acelerar porque las familias empezaron a exigir que sus soldados regresaran a casa. Los escalones del Congreso, que fueron asaltados hace unos meses, en aquel tiempo se llenaron de zapatos de bebé. Todas las familias que tenían hijos, o sea, soldados que tenían familias y que tenían hijos, empezaron a mandar, hubo una campaña de mandar zapatitos de bebé a los diputados, ¿sí? Para presionarlos a que aceleraran la desmovilización. Por otra parte, para atender esto, bueno, iban a venir los soldados y ¿qué iban a hacer? Bueno, pues se creó el Acta del Empleo, con la cual se fijó como objetivo para la política de Estados Unidos el Plan Empleo, y hubo varias leyes, se crearon centros de asistencia para el trabajo. Todo esto, yo aquí registro lo federal, pero también hubo a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. La Mustering Out Payment Act, que financió pagos a los soldados mientras se encontraban en un empleo. Se aceleró la compensación por desempleo, y algo muy importante, la GI Bill, ¿sí? Que asistía a los veteranos en pagarles las colegiaturas y becas
para que continuaran o reiniciaran sus estudios en las universidades. Cerca de 3 millones de veteranos fueron a la universidad para terminar su preparación. Hubo otros factores dentro del empleo, como fue que mujeres jóvenes y edad de retiro que habían estado trabajando durante la guerra decidieron retirarse. Esperaban que no quisieran retirarse, iban a fomentar el desempleo, pero no. Hubo el interés de jubilarse. Hubo un gran boom en la agricultura, en la construcción, en la industria, y se regresó a una semana de 40 horas, a unas semanas de 40 horas, cuando durante la guerra eran de 48, no había huelgas, no había nada, y ahora ya se empezó a aligerar todo eso. Respecto a la reconversión industrial, sintetizo el esfuerzo en la World Surplus Disposal Act. Esta era una ley para ver qué hacían con los pedidos y con los productos que habían quedado en stock, es decir, los jeeps, las balas, los submarinos, los tanques, los aviones, ¿qué iban a hacer con ellos, no? Entonces, a través de esta acta, digamos que se dio facilidades para que los productores reconvirtieran sus productos, ¿sí? Se les dejaron, digamos, por ejemplo, la producción de jeeps. Se les dejó, se les dijo, a ver, ¿cuántos jeeps tienes producidos? No, pues tengo 1000 jeeps producidos, ahí están en el almacén, tú me dijiste que los hiciera. No, pues sabes que ya no los quiero, te voy a pedir una compensación X y ya esos jeeps son tuyos. Y entonces esos jeeps dijeron, bueno, ¿cómo no? Pues ¿sabes qué? Pues vamos a venderlos. Y entonces empezó Jeep a vender al mercado doméstico, ¿no? Igual los aviones, dijeron, oye, pues estos avionzotes, a ver, y pues pones asientos, mira, los hacen más grandes, así, le pones un diablito aquí en este lado, aquí le pones otros asientos, y lo hacemos, para pasajeros, ¿sí? Entonces, esta ley fue fundamental porque ayudó, facilitó que los empresarios, los productores industriales, reconvirtieran sus empresas de bienes para la guerra a bienes de consumo, ¿sí? Por otro lado, pues Doctor Adrián, sí. Necesitamos conclusión, ya nos alcanzaron los... Sí, ya. Otras políticas, por ejemplo, fue una ley de disminución de impuestos que también facilitó. Entonces, la conclusión fundamental es, ante un shock negativo de demanda agregada y de oferta, tal como pasó en 1946 y en el 2020, es necesario el gasto público, pero acompañado de una política coordinada mediante planeación para salir más rápidamente, para atender más rápidamente la recuperación. Por eso yo digo, no basta cómo pensaba Roosevelt, sino hay que incorporar cómo pensaba Truman y ver en un contexto de coordinación con los agentes económicos y sociales, atender esa recuperación. Una actitud positiva, propositiva para la recuperación puede ser mejor o puede ayudar mucho más que simplemente el gasto público. Ejemplo puede verse también para México. Por ejemplo, fíjense cómo la guerra no lo afectó a México. México tuvo problemas hasta el 52, 54, que aquí es donde debemos de ver qué hizo para resolver estos problemas, y otra vez es el tema de la industrialización y de la planeación. Ahí lo dejo, y en esta liga pueden encontrar este trabajo y y otros más. Es todo. Muchas gracias
Pues por cuestiones de tiempo nos alcanzaron, tenemos que concluir. Prácticamente les pediría, tenemos hasta 3 minutos cada uno de ustedes para poder cerrar, si son tan amables. Adelante, doctora Esther. Tiene bloqueado, doctora, su micrófono. Digo que muchas gracias. Muy interesantes las participaciones de los artículos de mis colegas. Lo que me sale a la luz es cuán diferente, ¿no? Pueden ser los temas o las temáticas que se cuentan, muy interesantes ambas. En cuanto a mi participación, pues me pareció un buen ejemplo este metodología, ¿no? De redes vecinales de apoyo solidario para mostrar lo que se está haciendo, estas buenas experiencias, aunque no lo comenté en la presentación, pero me gustaría nada más agregar en estos 2 minutos que una de las problemáticas más grandes que se tuvo para poder implementar estas redes vecinales al principio fue la desconfianza que había entre vecinos. Entonces, existía desconfianza muy fuerte por lo mismo, ¿no? De lo que estamos viviendo en México, de la delincuencia y todo esto, de cómo abrirles tus teléfonos a los vecinos y cómo estar conectado y demás. Pero otra de las cuestiones, cómo los municipios lo manejaron, fue interesante porque se hicieron estas convocatorias donde se conocieron más cerca a estas personas y se empezó a instaurar esta confianza, ¿no? Entonces, bueno, es una buena práctica lo que están haciendo las redes vecinales. Yo estaré siguiendo, ahora vamos a ver qué está pasando a 1 año de la pandemia con las redes. Y bueno, pues esto continuará. Nada más eso. Muchas gracias. Muy amable y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos el uso de la voz al maestro Alejandro. Bueno, me sumo a las palabras de Esther. Un gusto conocer a Adriana, Cristian y Esther. Ha sido un placer escuchar sus ponencias también. Me quedo con una conclusión súper cortita que tiene que ver con mi trabajo con Alexis. Creo que China nos ha colaborado bastante en la región, nos ha colaborado bastante en materia sanitaria en este último tiempo, especialmente desde la llegada del primer caso de COVID-19, pero también observamos que no existe una estrategia de parte de los países de América Latina en responder a esta colaboración entre comillas, porque también no sabemos qué consecuencias puede traernos a futuro, especialmente por el nivel de endeudamiento que han tenido los países de la región con China, caso extremo Ecuador, Venezuela, entre otros. Brasil también, aumento de la deuda. Entonces, por lo tanto, creo que es necesario que los países de América Latina generen una estrategia de respuesta hacia las iniciativas chinas, que también se han mostrado muy abiertos a recibir la iniciativa de la Franja de la Ruta en la región, pero no vemos una real estrategia, viendo que China viene también, en muchos de sus proyectos están ligados a los recursos naturales y mantienen esta dinámica de no diversificación de las exportaciones en la región. Pero eso, ha sido un agrado y ojalá volver a encontrarnos en algún momento, y yo estoy abierto a cualquier duda, sugerencia o crítica que me quieran hacer a mi correo electrónico. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, le damos el uso de la voz al doctor Adrián de León. Sí, bueno, agradecerles también a ti, a Cristian y a Esther y Alejandro, el compartirnos sus resultados. Yo creo que yo tomo una conclusión general de estas presentaciones, de que hay que insistir mucho en la parte no económica, hay que tener una visión muy pragmática, enfocada a los objetivos, aprovechar las oportunidades, y no esperar todo del gasto público, y ni de ideas preconcebidas de que todo se va a solucionar, o por el contrario, mantener actitudes en donde los gobiernos municipales están peleando con el estatal con el federal con el municipal. Eso definitivamente no va a ayudar a la recuperación. Aquí estos casos nos muestran de políticas pragmáticas enfocadas a sus objetivos muy precisos, y aprovechando las redes y la confianza.
el capital social en general. No, doctor, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la y los autores, ¿no? Por su participación, por su primera participación en el journal, ahora nuevamente su participación en este webinar. Déjame decirles que es la primera vez que organizamos una presentación de la revista, ¿no? Ya en el número 9 nos animamos a salir, pero ahora presionados por la pandemia, ¿no? Pues algo positivo tuvo, ¿no? Recordarles a ustedes y al público que nos escucha, estamos todavía con la convocatoria abierta al número 11, porque el número 10 es una edición especial, son los 10 años del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, y además es el número 10 de la revista, así que es una edición especial, pero tenemos abierto en este momento, en nuestras redes sociales pueden encontrar los requisitos, la convocatoria para que puedan poder participar en este número 11 que se publicará en el mes de diciembre y que tendrá como temática todavía el impacto de COVID en la administración pública. Así que, sin más, agradecer nuevamente su participación, su asistencia y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.